Cultura e identidad. Muchas veces escuchamos decir que somos un país rico en cultura, que se debe respetar nuestra diversidad cultural, que compartimos ciertos símbolos, que se configuran en nuestra identidad personal nacional o que somos un país que sustenta y afirma una pluralidad de culturas. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Por qué es tan importante la cultura? ¿Qué es la identidad y cómo se configura? Por otro lado, se piensa que las actitudes de ciertos ciudadanos hacia otras personas que son distintas al común de la población llegan a ser preocupantes. ¿Qué pasa entonces con nuestra riqueza cultural? ¿Somos una pluralidad de culturas que no pueden convivir? ¿Qué pasa con el ciudadano y el cuidado de nuestra democracia? ¿Recuerdas la importancia de la justicia y la libertad para formar un Estado de derecho y democrático? A continuación expondremos los conceptos necesarios para que poco a poco vayas construyendo una posible respuesta a estas preguntas, nada fáciles, que acabamos de plantear. Nos encontraremos que, como en cualquier área del conocimiento, las definiciones con las que se trabaja son controversiales y en ocasiones escurridizas. Sin embargo, serán de gran ayuda para introducirnos al tema y apropiarnos de estas problemáticas. Como parte de las acciones que realiza la UNESCO en el mundo, en el año de 1982 se realizó en México la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, en la que la comunidad internacional contribuyó de manera efectiva con la siguiente declaración: la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trasciendan. La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo normativo elaborado en el ámbito cultural. Exploremos las definiciones de cultura de algunos otros autores. Taylor, antropólogo cultural, en 1971, define la cultura, que es un conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera otra producción y maneras de vivir nacidas del hombre que vive en sociedad. Geertz, antropólogo estadounidense, la cultura no es más que la trama de significados y significaciones construida por el hombre en la que conforme desarrolla su conducta. Foster, antropólogo, plantea que la cultura es la forma común y aprendida de la vida que comparten los miembros de una sociedad y que consta
de la totalidad de los instrumentos, técnicas, instituciones sociales, actitudes, creencias, motivaciones y sistemas de valores que conoce el grupo. Mario Bunge plantea que la cultura no se conserva, se cultiva y se enriquece o se pierde. De Lucas concibe la cultura como un producto de comunicación, del intercambio y del dinamismo del grupo, tanto en su interior como en su relación con los otros. Manuel Castell reconoce que la identidad es el proceso mediante el cual un actor social se reconoce a sí mismo y construye el significado correspondiente a la identidad individual como un atributo o conjunto de atributos culturales determinados, que por su especificidad y por encontrarse enmarcado en un lugar y tiempo definidos, excluye las referencias de otras culturas. Así, pues, la cultura es el medio en que se desenvuelven, reconocen, comparten y se identifican los individuos, pero al mismo tiempo crean diferencias entre unos y otros. Dan forma e identidad al grupo social y a la vez los distingue de otros grupos. En el medio cultural los individuos pasan por un proceso de socialización de los valores haciéndolos propios, creando a través de ellos sus propios rasgos definitorios. La cultura también posee ciertas características que la definen, entre las que destacan la contextualizada, los valores, actos y conductas que se aceptan o repudian en una cultura dependen de circunstancias espacio-temporal específico, las cuales se relacionan con cada una de ellas de manera particular. La cultura se aprende. La cultura no es heredada, sino que representa un proceso de interiorización por parte del individuo que acepta y reconoce como propios los valores, actos y conductas culturales en la cual vive y se desenvuelve. La cultura es compartida porque implica que todos los miembros de la cultura poseen los mismos valores, formas de ver el mundo, ya que solo de esa forma se da legitimidad, pues se generaliza y acepta un mismo ideal de vida. La cultura es simbólica. El compartir una cosmovisión requiere que los individuos que forman una cultura reconozcan los símbolos que forman la identidad o base de la cultura. La cultura es integradora. Si la cultura cumple sus funciones al ser una visión compartida de conocimientos, costumbres y símbolos, entonces permite la inclusión de sus miembros a la identidad colectiva. Cultura. Término latino que se refiere al cultivo del espíritu, por ello está ligada al progreso de la civilización. En un sentido más amplio, cultura es también parte de la estructura social, abarcando otros ámbitos como costumbres, rituales, vestimenta, música, gastronomía, entre otros. Originalmente el término cultura se utilizaba para designar los campos de cultivo, así como las heredada algunos rasgos de tu familia, igualmente has heredado rasgos culturales de tus antepasados, que te diferencian de otras comunidades y te hacen ser único, con una cultura compartida. Tu lengua, música, gastronomía y demás tradiciones son en realidad un puente que te une a tus antepasados.
La cultura mexicana es, por ejemplo, herencia indígena y europea, producto de la unión de los pueblos prehispánicos e ibéricos. La noción de cultura que hemos revisado engloba la idea de comunidades con valores y una visión del mundo compartida, un tanto homogénea. Sin embargo, hay pensadores como Miguel Ángel Esboza que proponen que es mejor que hablemos en términos de identidades culturales. Las razones que plantea el autor son importantes para la realidad social. En primer lugar, resalta cada vez es más claro que los individuos sienten cercanía o afinidad por algún rasgo cultural en la medida que tienen alguna razón afectivo que los vincule, es decir, un lazo afectivo. Al parecer, esto indica que un individuo se sentirá miembro de un grupo cultural que le brinde seguridad personal y arraigo, siempre y cuando respete sus diferencias individuales. En segundo lugar, el autor parte de que no existe una misma escala de valores para todos los grupos humanos, incluso dentro de un mismo grupo, y señala que estas son condiciones sin las cuales no es posible vivir en sociedad, los valores. Será necesario detenernos un poco más en esta propuesta, pues tiene consecuencias muy relevantes. Si esto es cierto, entonces lo cultural, o como el autor propone llamarle, la identidad cultural, no se identifica con elementos objetivos, como es impresentable hablar del color de la piel como un elemento objetivo o característica de una civilización, sino que se manifiesta sobre todo en el plano afectivo. Esta postura evita que se caiga en estereotipos cuando intentamos identificar lo cultural. A la vez, permite concebir individuos pertenecientes a un grupo reconociendo como una cultura que no sea afín con él. Por ejemplo, pensemos en el caso de una persona que abandona su lugar de origen porque le ocurrió algo muy doloroso. Externamente podríamos identificarlo como una persona originaria del pueblo, pero él ya no se siente del mismo, pues habría perdido un lazo afectivo. Estas dos distinciones son fundamentales para analizar, entender y proponer soluciones a los problemas que pueden surgir con el incremento tan acelerado del intercambio, tan complejo de información en la sociedad globalizada. Ambas nociones de cultura son útiles, donde se comparten valores y visión del mundo, o donde la identificación cultural depende de la base afectiva. Esto nos lleva a profundizar en la noción de identidad. Nota que a partir de estos conceptos, los grupos culturales o la identidad cultural abarcan contextos urbanos, las ciudades, y contextos no urbanos, comunidades, poblados pequeños, pueblos. Por ello podemos entender como culturas a las tribus urbanas o a las diferentes etnias que existen en el país, al mismo tiempo que podemos dudar de que todos los que entren en esas categorías comparten con el grupo una identidad cultural homogénea. Identidad. El concepto de identidad proviene del vocablo latín identitas, que se refiere al grupo de rasgos y características que diferencian a un individuo o grupo de individuos del resto. Es a partir de esta que las personas logran distinguirse del resto, y esto depende siempre de la cosmovisión e historia propia del contexto en el que se vive. Un problema que surge es que existen las identidades personales y a la vez colectivas, por lo que muchas veces la persona
o las personas pueden entrar en conflicto por las diferencias existentes. Es la identidad la que moldea a las personas, lo que determina sus gustos, necesidades, prioridades y acciones. La identidad también tiene una relación directa con la cultura, pero como comprende solo a este aspecto, sino que son muchos más. La identidad tiene que ver con la manera en que concebimos al mundo, así como por el contexto social en que nos desenvolvemos, por lo cual no podemos hablar de identidad individual únicamente, de manera aislada, ya que existe un encuentro entre individuo, grupo y sociedad. La identidad se conforma por la historia individual y por la social. La identidad individual se refiere a todo lo que nos distingue de manera única frente a los otros, como son el nombre propio, la nacionalidad, el sexo, entre otras características. La identidad individual comprende las características específicas del individuo, como son los rasgos psicológicos, los gustos personales, las capacidades, etc. Erich Fromm plantea que la necesidad de un sentimiento de identidad es tan vital e imperativa que el hombre no podía estar sano si no encontrara algún modo de satisfacerla. Así pues, el concepto de identidad es sumamente importante para entender cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean. La identidad colectiva describe a los grupos a los que pertenecemos, como son la familia, la escuela, la religión que ejercemos y compartimos con otros, la ideología política, etc. Así pues, la identidad colectiva se conforma a través de la afinidad que tenemos con esos grupos. En esta identidad se ven enlazados los ideales de la sociedad con los de los individuos al reconocer sus valores y actitudes semejantes entre los individuos que generan una identidad compartida. ¿Por qué es importante saber cuáles son los elementos de una cultura? Porque nos permite identificar las pautas culturales reproducidas y reconocer si forman parte de nuestra identidad individual y colectiva para aprender a valorarlas y respetar la de otros grupos humanos. La identidad cultural implica un conjunto de comportamientos, creencias, tradiciones, símbolos, valores y orgullo que comparten los miembros de un determinado grupo social y son a su vez los que permiten la existencia de un sentimiento de pertenencia, el cual ayuda a que a pesar de las diferencias individuales, los miembros que puedan tener algo en común y al mismo tiempo las diferencias que presente el grupo es lo que lo distingue de los demás. La identidad nacional es aquella que enlaza a los individuos con la nación a la cual forman parte. Se puede dar por el hecho de compartir ciertas costumbres o tradiciones, creencias, comportamientos, por compartir el mismo territorio o por tener sentimientos de pertenencia. Más allá de lo biológico, la identidad se construye sobre lo social. Frecuentemente relacionamos la noción de identidad con el país en donde nacemos o crecemos y nos identificamos con sus fiestas, su comida, tradiciones o de manera de saludarse. Incluso tenemos credenciales de identificación que en realidad mostrarán a lo mucho nuestra fotografía y algunos datos personales, pero no hablarán de nuestros gustos, preferencias, nuestra comida favorita y cosas por el estilo. Sin embargo, aprender de otras culturas, tener amigos de otros países, no nos hace perder nuestra identidad. Por el contrario, quizás hasta nos ayuda a reforzarla. Manuel Castells, en su libro La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura, define a la identidad
como un proceso de construcción del sentido, haciendo referencia a un rasgo cultural o a un conjunto de rasgos culturales, al cual se le da prioridad por adelante del resto de fuentes de sentido. El autor habla de un proceso. Eso quiere decir que concibe la identidad como algo cambiante, algo dinámico. Podríamos decir que nuestra cultura cambia muy seguido. Ver así a la identidad nos lleva a pensarnos como participantes de nuestra propia cultura. La cultura no está hecha de una vez y para siempre, ni se encuentra toda en los libros. Lo que ya encontramos hecho, lo que asume y se asume como verdadero en el mundo en que nacemos, son muchos elementos. Por ejemplo, la lengua, las religiones o valores de todo tipo. Lo anterior queda más claro si te pones a pensar que tú no elegiste tu lengua materna, no elegiste nacer en tu localidad, no elegiste nacer en una época en la que se permite o prohíbe muchos actos. De este modo, el autor propone que es posible elegir aún en estas condiciones heredadas. Además, la definición que nos ofrece el autor conlleva una característica de apertura que nos posibilita acercarnos al otro, al que es diferente desde nuestra postura empática. La empatía es la capacidad de identificarnos con el otro en términos psicológicos y afectivos, de tal manera que uno se puede reconocer en el otro, en el que es diferente, aunque sea parcialmente. Lo importante es que esa parcialidad, ese pedacito de parecido con el otro, puede llegar a generar un nuevo sentido en la interacción social. Da espacio a un verdadero intercambio. Interacción con sentido quiere decir un comportamiento con significado. Piensa en un encuentro que hayas tenido con una persona de un lugar diferente al tuyo. Es más, pensemos en esos programas de televisión que nos muestran costumbres de pueblos en países muy lejanos, que lo primero que nos genera al verlo es una sensación de desconcierto que nos deja perplejos por lo extraño que nos parece y por ello nos sentimos completamente ajenos. No nos reconocemos en ese espacio simbólico de otras personas. Por ejemplo, en Japón desde el siglo XI hasta el siglo XIX existían monjes budistas que iniciaban su proceso de momificación mientras que estaban vivos. Iniciaban una dieta rigurosa para eliminar la grasa de su cuerpo y una serie de procesos que morían y su cuerpo quedaba momificado. ¿Sientes empatía con esos monjes? Lo más probable es que no, al menos no en primera instancia. Sin embargo, cuando pensamos que aquellos monjes actuaban conforme a una creencia religiosa, mística, puede ser un primer punto de encuentro. Podemos asumir que todos nosotros tenemos creencias que no podemos justificar con el uso de la razón y que no por eso son tonterías o locuras. También podemos participar en rituales, como ir a misa y creer que hablamos y nos comunicamos con una identidad intangible cuya presencia, estamos seguros, percibimos. Esta seguridad de su presencia da sentido a las peregrinaciones, a las peticiones a los santos, a un conjunto de actos que a la luz de otras culturas podrían parecer innecesarios o extraños. Nos parece de lo más normal ir a misa, aunque no seamos católicos, porque nacimos dentro de un grupo social que dotó de significado esos actos y símbolos para interpretar nuestra realidad. Pero imagina que también esos monjes japoneses nacieron en una época y en un grupo social donde le daban significado a otras cosas, tanto que dentro de sus opciones existiera la de volverse monjes budistas y además optar por ese acto.
De igual forma, en nuestra cultura existe la opción de convertirnos en sacerdotes, católicos o en monjes, y de formar parte de una congregación religiosa, o la de convertirse en un músico grupero o deportista. Nota, entonces, que dentro de esa enorme disparidad que hay entre esos monjes japoneses y tu existencia, y tú existe algo común, y esa característica similar es la que puede abrir la puerta a la convivencia entre personas de costumbres e ideas diferentes entre sí. Tal vez pienses que este ejemplo es muy extremo, pero precisamente si en esos extremos se puede hallar puntos que permiten la empatía, imagínate cuántas oportunidades de encuentros hay cuando las diferencias entre personas no son tan grandes. También existe la postura de pensar la identidad como algo fijo. Su utilidad radica en que puede ser el punto de partida para identificar lo que queremos conservar, lo que queremos transmitir a nuestros descendientes, lo que consideramos necesario para decir son de los nuestros. Por otra parte, lo valioso de la postura que ve en la identidad un proceso cambiante y no algo estático, es la posibilidad de enriquecimiento de identidades en los procesos de intercambio cultural. Lo que hemos mencionado da la oportunidad de concebir la transformación de la identidad sin pensarla como pérdida. Sin embargo, existe la preocupación de que los intercambios culturales drásticos o rápidos que implican fenómenos como la inmigración y la globalización generen pérdida de identidad, o lo que nos lleva al siguiente tema. En esta perspectiva, vamos a reflexionar un texto del desarrollo humano e identidad cultural en México por Luis López Calva. La pertenencia a un grupo, nuestra identidad, es parte del ejercicio de nuestras libertades fundamentales. Además, nuestra identidad no es unidimensional. Una mujer oaxaqueña, empresaria, indígena, protestante, aficionada al béisbol y que gusta de bailar, ha elegido ser parte de una comunidad amplia. Dependiendo del contexto, se sentirá cercana a otros y a otras. Se sentirá cercana a otras mujeres aunque éstas no sean indígenas, ni gusten del béisbol, ni tengan la misma profesión por el hecho de compartir la condición de mujer. Se sentirá cercana a otros indígenas, aunque sean hombres y carezcan de todo sentido del ritmo, por el hecho de compartir con ellos esa misma dimensión de la identidad cultural, la condición étnica. Le preocupará el futuro de su estado al igual que a sus coterráneos, sean estos católicos, burócratas o campesinos, hombres o mujeres. Algunos de los más grandes errores en la historia de la humanidad se han cometido y se siguen cometiendo por reducir la identidad a una sola dimensión, sea esta la etnia, la religión o el lugar de nacimiento. Como podemos identificar y observar, la identidad es una conjugación de varios aspectos. La identidad individual se define como esos rasgos que caracterizan a una persona y la distingue de otras. Sus características son los valores, costumbres, ideales, deseos y creencias. En la identidad colectiva, que forma parte igualmente de la identidad individual, se da el respeto a la dignidad, aceptar la diferencia, respeto a la autonomía y libertad de ser. Definición: todo aquello que se comparte con otros, llamado cultura, y se transmite a través de la familia u otras instituciones, como la escuela, los amigos o el trabajo. Cultura: aquello que se comparte con otros, como son los valores,
tradiciones, creencias, normas y costumbres. El reto es que los pueblos deben buscar conservar su identidad, no permitir ser sujeto de una cultura dominante como el caso de la globalización, revalorizando y dando conocimiento de ella misma. Tanto la identidad personal como la identidad cultural forman parte de esta cultura, de esta identidad colectiva.